Bien. Empezamos con el ejercicio a desarrollar en clase práctica del trabajo práctico número 4. No sé si lo leyeron. Estaba en el práctico para desarrollarlo ahora. ¿Cuál es la idea? Lo que queremos hacer es conectar dos microprocesadores. Es decir, ¿qué venimos haciendo hasta ahora? El microprocesador tiene un bus de datos y un bus de direcciones. Esos se conectaban a distintos dispositivos, como vimos incluso en el práctico recién, en el evaluativo. Lo conectamos a un dispositivo, una RAM, una ROM, un registro. En el práctico incluso lo conectamos a algún circuito combinacional, con lo que tenemos que agregarle registros y buffer para tener en cuenta eso. Sí, perdón, esperen un minutito. Perdón, disculpen la interrupción. Les decía, normalmente conectábamos microprocesadores a través del bus de datos o el bus de direcciones a distintos dispositivos. La idea, la vuelta de tuerca que le queremos dar ahora, es conectar dos microprocesadores entre sí. ¿Sí? Estos son los temas que vamos a ver para poder resolver esa cuestión. Bus de direcciones, de memoria, control, mapeo. Hay que tener en cuenta esto. Los dos dispositivos que vamos a conectar entre sí, los dos microprocesadores, no necesariamente tienen que estar trabajando a la misma frecuencia, es decir, pueden tener distintos clocks, pueden estar ejecutando distintos programas, y además no pueden comunicarse de otra manera que no sea a través del bus. ¿Qué es lo que está dibujado acá? ¿Qué es lo que tenemos dibujado acá? El address bus y el data bus de un microprocesador y el data bus y el address bus de otro microprocesador. Recuerden que la idea es conectar dos microprocesadores entre sí. Obviamente aquí no está dibujado, pero iría lo que ya vimos, que son la tabla de registros, el ALU, el MDR, el MAR. Todo esto está conectado entre sí y conectado el MAR al address bus y el MDR al data bus. ¿Sí? Para simplificar, simplemente dibujamos el address bus y el data bus, que es lo que vemos, es decir, cómo los microprocesadores se conectan al exterior, tanto del micro 1 como del micro 2. Ahora sí, ya he explicado un poco el problema, si no lo entendieron me preguntan. Me gustaría que ustedes me expliquen cómo hacemos para conectar este micro con este. Escucho. Cualquier idea sirve. Y se resuelve a través de registros. No es mala la idea. ¿Qué tendremos que poner entonces? Un registro, como dice Rosalba. Santiago dice, está el problema que si conecto, los databus derecho cada uno controla el suyo. Había que hacer un driver como el de la teoría. No tengo específicamente claro cuál es el driver que viene en la teoría, pero sí, lo que comenta Santiago es que yo no puedo, que era justamente una de las opciones que les iba a plantear, conectar el databus de esta manera, es decir,
del D0 al D7 con el D0 al D7. ¿Por qué? Porque este micro, cuando vaya a escribir en el database, no sabe el otro micro si puede escribir o no, si puede leer, qué información está, incluso como dijimos por ahí, trabajan en distintas frecuencias. Entonces, cuando escribió el dato y lo sacó y puso el segundo, todavía no llegó a leerlo porque tiene un clock mucho más lento. Entonces, eso no funcionaría. Lo que planteaba Rosalba y lo que dice Santiago es poner un registro. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Todos entienden por qué? ¿Para qué sirve ese registro? La función de ese registro es que los datos, por ahora vamos a hacer el sentido de la información que fluya desde el micro que le llamaremos productor al consumidor. Después lo revertimos, es decir, esto va a ser una comunicación ida y vuelta. Pero el primer paso que vamos a hacer es la comunicación desde el productor, que le llamamos así, hasta el consumidor. Pusimos un registro ¿para qué? Para que el primer micro guarde la información que quiere enviar acá en el registro. ¿Sí? Eso está claro. Es más, si ustedes no ven esta parte, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá no es muy distinto que lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, conectar un registro al database. No, lo único que nos faltaría es mapearlo, es decir, direccionar a través de algún dispositivo, de algún circuito combinacional, el address bus para mapear ese registro en una dirección de memoria, que eso incluso estaba hecho en el evaluativo, estaba mapeado en la dirección 00, si no me acuerdo mal. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Es importante que entiendan esto, si no, de aquí no van a entender nada. Sí se entiende. Bien, gracias, Rodrigo. Ahora ya, bueno, ya pusimos el registro que habían planteado Rosalba y Santiago. ¿Y ahora? ¿Cómo mapeamos? Bien, dice Fernando, un tri-state. Bien, está bien. ¿Qué plantea Fernando? Que era el paso que seguía. Esto, ¿yo lo puedo conectar así? ¿Qué opinan? Bien, Rosalba dice que no, Julián que no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo conectar así? Rodrigo dice que no. Pero hasta ahora nadie dijo por qué. Por chat o por micrófono, como quieran. ¿Por qué no puedo conectar como está conectado ahí? Porque el registro pondría en el bus del consumidor el dato todo el tiempo. Exacto. De alguna manera inhabilitaría el bus. El bus del consumidor estaría siempre ocupado por el registro y bueno, eso no serviría. Pero bueno, como dicen, acá tendríamos que poner un buffer, pero eso lo dejamos para el paso siguiente. Primero me gustaría que mapeemos este registro de una forma bastante simple. Acá está hecho con un decodificador, que era un poco lo que charlábamos anoche, creo, por Discord. Pero no se quieren complicar, no piensen mucho en un decodificador, simplemente ponen un circuito combinacional acá con AND y OR, que lo que hacen es que en función de la combinación de las líneas de dirección, en este caso estoy tomando 3 líneas de direcciones, ¿sí? Habilita o no habilita el registro. Como les digo, si se fijan en el evaluativo que rendimos recién, acá había, si no me acuerdo mal, una OR. ¿Sí? Sí, tienes razón, Rosalba. Por simplificación, no está puesto el mem request, pero siempre en estos casos tenés que agregar que incluso en el evaluativo estaba, tenés que agregar el mem request al decodificador. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por simplificación no está puesto, pero sí, habría que ponerlo. Bien. Entonces ahora sí, hasta ahí entendieron todos, ¿no? O sea, lo que hicimos, fíjense que todavía no hemos comunicado para acá. Simplemente lo que hemos hecho es poner un registro con un decodificador que podría ser un circuito combinacional, que lo que hace es mapear el registro en determinada dirección de memoria, y lo único que estamos haciendo es escribir en ese registro. Eso no deberían tener problema en entenderlo. Ahora lo que planteaba hace un rato Fernando, creo, que era cómo conectamos esto hacia acá. Como dijimos, recién lo explicaron, no podemos conectarlo directo, sino que tenemos que poner un decoder. ¿Cómo me pareció eso ahí? Bien. Pusimos el decoder. ¿Sí? ¿Y ahora?
¿Qué faltaría? Perdón, pusimos un buffer, quiero decir, me quedé con el decoder hacia arriba. Dice, ¿ese buffer tiene que ir con un main request? Sí, hasta cierto punto, pero está bien. Este buffer, como dijo Santiago, el deco para leer desde el otro, sí, también lo que dijo Rosalba, o sea, el buffer tiene que estar habilitado. ¿Cómo vamos a habilitar ese buffer? Desde el address. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un circuito, ¿sí? Podría ser un decoder que habilite ese buffer en determinada dirección. Es decir, lo que estamos haciendo es mapear este buffer en una dirección de memoria del procesador consumidor. ¿Sí? Ponemos un deco, tal como dijo Rosalba. Y creo que Santiago lo había planteado también. Sí, Santiago lo planteó como mem request. El mem request es una de las líneas que va a entrar a este decoder, como dijimos que también tenía que entrar al decoder de cada uno de los micros, ¿no? El decoder que habilita el buffer usa el mem request del consumidor. Esencialmente el concepto es mapear. El mem request puede ir al enable de un deco. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan si en vez de poner, que creo que es lo que plantea Rosalba, en vez de poner un decoder, mandamos el mem request directamente aquí, al enable? Ah, no, no es lo que planteó Rosalba, perdón. Es lo que lo planteo yo. ¿Qué opinan los demás? Sí, sí, ahora te entendí, Rosalba, disculpa, pero me fui con otra pregunta. ¿Podríamos directamente habilitar con el mem request al buffer sin poner el decoder? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo ahí? Sí, sí, te entendí, Rosalba, pero espera un minuto que termine con la idea que se me ocurrió. Ahí está. Bien, Rosalba lo contestó. ¿Qué pasa? Si no ponemos un decoder acá, simplemente usamos el mem request para habilitar el buffer lo estamos conectando en redundancia a toda la memoria. ¿Sí? Lo que está haciendo este decoder es fijar el buffer en, si tenemos la memoria, fijarlo en determinada ubicación. Si no ponemos este decoder acá al output de enable, lo que hacemos es conectar en redundancia el buffer en toda la memoria. O sea, ocuparíamos toda la memoria del consumidor con este buffer que en realidad lo que hace es habilitar este registro. Sí, sí, está bien. Ahora volvemos a tu pregunta, Rosalba. Vos me decías, espera que la perdí, el mem request al enable del deco. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Es más, creo que sería, si no me equivoco, sería la forma. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Depende, o sea, más que mirarlo como decoder, mirarlo como circuito combinacional. Entonces, la idea es que vos armes un circuito que en función de las líneas de direcciones que vos ingreses y del mem request, te entregue un output enable. Es exactamente lo que está hecho en el evaluativo. ¿Sí? O sea, si entras al evaluativo y lo ves, ahí está resuelto para determinada dirección de memoria, mapeado, que ustedes tuvieron que es más, definir cómo se mapea, pero sí, como ya dijimos varias veces, el mem request tiene que entrar de alguna manera al decoder, porque eso es lo que nos habilita o no la salida. ¿Sí? ¿Qué opinan de esta pregunta? Les vuelvo un poco acá. Hasta ahora lo que hicimos es, el microproductor escribe un dato en el registro y el microconsumidor lo puede leer habilitando este buffer. Ahora, ¿cómo hacemos, digamos? ¿Cómo hacemos que el consumidor sepa si hay un dato para leer o no? ¿Y cómo hacemos que el productor sepa si el consumidor ya lo leyó y puede mandar un segundo dato? Porque es muy probablemente que no tenga que mandar un solo dato, sino varios. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sí, Santiago lo plantea con una interrupción, pero la idea es conectarlo, o sea, la idea es que lo conectemos a través del data bus y del address bus. O sea, ¿cómo podemos hacer que mande una especie de interrupción, que es lo que plantea Santiago? O sea, no está mal la idea,
pero el tema es usando esto que tenemos acá, el address bus y el data bus, cómo armamos como un sistema de interrupciones, más que de interrupciones, yo le llamaría de semáforo, para que tanto el productor como el consumidor sepa si hay un dato, si lo ha leído, si lo puede borrar, si puede poner uno nuevo, si hay un dato nuevo para leer. ¿Se entiende? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo hacemos que el productor le avise al consumidor que hay un dato? Santiago hizo una interrupción, va por ahí, pero ¿cómo lo implementamos acá? Digamos, con esto que tenemos, a través del address bus y el data bus. ¿Qué podríamos agregar? Se podría hacer algo parecido, como hace, o sea, buscar un... Sí, algo así. Claro, Santiago dice una línea más, un registro de control, por ahí va, exacto. ¿Qué hacemos? Agregamos un registro de un bit, es un flip-flop, ¿sí? O sea, agregamos, además de este registro que tiene la información, un segundo registro que tiene un solo bit. Ese bit va a ser una bandera que nos va a decir si hay o no información. ¿Sí? Y lo conectamos de forma tal que la bandera se active y se apague automáticamente. O sea, esta conexión que hacemos acá tiene su gracia en el sentido de que cuando el micro no tiene que prender manualmente la bandera, simplemente cuando el micro habilita el decoder para poner un registro acá, automáticamente, gracias a esta conexión, el flip-flop se pone en 1. ¿Sí? Y cuando el consumidor lee el dato, para leer el dato tiene que habilitar el decoder a través del decoder el buffer. Fíjate que está conectado al reset del flip-flop, entonces cuando lee el dato se pone en 0. Bien, buena la pregunta, Rosalba. Lo interesante de esto es que hemos armado un semáforo, pero ese semáforo, ¿quién lo lee? ¿Cómo se entera el productor si este semáforo está en 1 o en 0? Es importante porque si está en 1, el productor sabe que el registro está ocupado. Entonces no puede escribir. Y el consumidor sabe que hay un dato, entonces tiene que leer. Y si el flip-flop está en 0, el productor sabe que este registro no tiene nada o lo que tiene no interesa porque ya lo leyeron y puede escribir un segundo dato. Y el consumidor, si está en 0, sabe que no tiene que leer el dato porque ya lo leyó, si no lo va a leer 2 veces. Ahora lo que pregunta Rosalba es, ese 1 y 0 está en el flip-flop, pero ¿cómo se entera el productor o el consumidor qué número hay guardado acá en el flip-flop? O como bien lo preguntó Rosalba, ¿a dónde conectamos Q y Q negado? Sí, entiendo lo que vos decís, Santiago, es algo parecido a lo que hablamos recién de las interrupciones, pero la idea es plantearlo a través de esto, o sea, hacerlo manualmente, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para meter este dato acá? Y este dato aquí. Es lo mismo, ¿no? Q y Q negado, no tiene importancia. ¿Sí? Bueno, un registro, dice Santiago, el flip-flop es un registro, ¿sí? Es un registro de un bit. Y Santiago ha dicho un buffer. Exacto. Volvemos a lo mismo. No podemos conectar el flip-flop directo al databus, a una línea del databus, porque recuerden que el flip-flop tiene un solo bit, porque inhabilitaríamos esa línea. Entonces lo que tenemos que hacer es poner un segundo buffer que nos permita conectar ese flip-flop al databus. ¿Sí? Vamos a usar, tengan en cuenta, un solo bit de ese buffer.
Bien, y dice Santiago, tengo que asignarle una dirección. Exacto. O sea, cuando vos conectás el buffer, lo tenés que habilitar. Y lo mismo sucede acá. Porque recuerden que este semáforo o bandera lo tiene que poder leer tanto el productor como el consumidor. Entonces, por eso ponemos dos buffers. Uno para que se conecte al database del productor y otro al database del consumidor. Y como bien dice Santiago, tenemos que habilitar ese buffer a una determinada dirección. Es decir, de nuevo, mapearlo en una dirección de memoria, y a eso lo hacemos con nuestro decoder. ¿Sí? Si no se quieren complicar, no piensen tanto en un decoder, sino piensen en un circuito combinacional que tiene varias salidas, que el decoder no deja de ser eso. Dice Rosalba, si quiero mandar del productor al consumidor, primero tengo que fijarme. Exacto, claro. Porque ¿cuál es el tema? Ahí le estoy contestando la pregunta a Rosalba. Rosalba dice, si el productor tiene que ver el semáforo antes de escribir algo acá. No pensemos en el primer dato, ¿sí? El primer dato supongamos que ya lo escribió, pero que está en régimen de trabajo. Entonces, el productor, para escribir un dato nuevo, primero tiene que saber si el dato que escribió antes, si el dato que ya había escrito antes, el consumidor lo leyó. Porque si el consumidor todavía no leyó el dato anterior, no puede escribir un dato nuevo porque va a perder el dato anterior. Recuerden que dijimos que los procesadores están posiblemente trabajando a distintas frecuencias de reloj. Entonces, el productor no tiene forma de saber si el consumidor ya leyó de ninguna manera, porque además el consumidor puede estar haciendo otras cosas. Entonces, la única manera que tiene el productor de saber si el consumidor leyó o no leyó el dato que estaba es a través de la bandera, porque esa bandera la setean en conjunto. Es como una vía de información que va y vuelve entre los dos procesadores. ¿Se entiende, Rosalba, por qué es imprescindible que el productor lea la bandera antes de escribir? Bien. La respuesta simple es, sí, tiene que saberlo, porque si no va a estar sobreescribiendo un dato. O sea, escribió el dato n y no puede escribir el dato n más 1 hasta que el consumidor lo lea. Si no, lo va a perder. Bien. Ahí más o menos quedó armado. No sé si se entiende cómo funciona, cuál es la idea. Tengan en cuenta que hasta ahora hicimos en este sentido la información. Todavía falta que lo hagamos en el sentido inverso. Pero tratemos de entenderlo por lo menos hasta ahora. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Entienden cómo lo conectamos, cómo funciona? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle cómo estaría funcionando. Pero si tienen alguna duda, me consultan. Veamos cómo funciona. El decodificador, a través del address bus, habilita un registro. ¿Sí? Habilita el registro para cargar datos. Supongamos, como dijimos recién, que es el primer registro, es decir, que el flip-flop, el productor, ya leyó que en flip-flop había un 0. ¿Sí? Supongamos que ya lo hizo, si no, después lo vemos cómo lo hace. Bien. Una vez que hizo eso, el decodificador habilitó el registro y por lo tanto puso el dato acá y escribió un 1 a través del set. ¿Sí? Bien. Ese 1 entra negado acá. Tómenlo negado, si no lo llevamos un negador o lo tomas desde acá, no me interesa demasiado. Lo importante es que al ser un 1 aquí, ese 1 significa, se transfiere como un 0 porque es el Q negado, ¿sí? Y de esa manera, el productor sabe que si hay un 0 ahí, no puede escribir ningún dato en el registro porque este registro está ocupado. ¿Sí? Ese 1 se transfiere como un 1 acá y le indica al consumidor que hay un dato para leer. Ese 1 le va a llegar al database siempre que el consumidor habilite a través del decoder. ¿Sí? Si no lo habilita, es decir, si el consumidor no pregunta qué número hay en el semáforo, el 1 llega hasta acá. No pasa hasta el database.
Entonces veamos, como dijimos recién, el decodificador pregunta al buffer, es decir, va y lee una dirección de memoria que es donde está mapeado este buffer, que lo que contiene es el contenido de la información del flip-flop. Entonces pregunta si hay un 1 o un 0. Si hay un 1 significa que hay un dato en el registro para leer. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron más o menos cuál es la idea? ¿Qué es lo que hicimos hasta ahí? Lo que hicimos hasta ahí. El productor escribió un dato en el registro, automáticamente se puso un 1 en el flip-flop, y ahora el consumidor está preguntando si hay qué dato hay en el flip-flop, y se acaba de enterar que hay un 1. Entonces está a punto de leer el dato que nos registra. El dato todavía no llegó al database porque este buffer no lo hemos habilitado. Este buffer lo habilitamos a través de una dirección de memoria. ¿Qué comando usaríamos desde el consumidor, por ejemplo, para habilitar este buffer o este? ¿Sí? ¿Qué comando de assembler? Que lo vimos recién en el evaluativo. ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿qué comando va a usar este micro para preguntar si hay algún dato o para leerlo? Bien, LDR. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si es el mismo comando, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué lo va a distinguir al micro si está preguntando si hay un dato o cuál es el dato? ¿Se entiende lo que digo, Rodrigo? Claro, exacto. Santiago, lo que dice Santiago, la dirección. Recuerden que nosotros hemos mapeado este buffer en una dirección y este buffer en otra. Los buffers, perdón, los buffers simplemente lo que hacen es conectar la información que viene de acá. Entonces, si nosotros ponemos LDR, esta dirección de memoria, que es la que hace que este decodificador habilite acá, lo que estamos leyendo es la bandera. Y si ponemos LDR a la dirección de memoria que habilita este buffer, lo que estamos leyendo es el dato que nos mandó el micro, el proceso, como le llamamos, el productor. ¿Sí? Como dijimos, hasta aquí lo que hicimos es escribimos un dato en el registro, acá hay un 1, y ya nos enteramos que hay un dato, ya leímos la bandera. Ahora lo que tenemos que hacer es habilitar este buffer, como dijo Rodrigo hace un rato, con LDR y la dirección a la que esté mapeado, que eso va a depender de cómo está conectado este decodificador o este circuito. De nuevo, es lo que acabamos de hacer en el evaluativo. Mandamos un comando, LDR, con la dirección correcta, el decoder habilita a este buffer y automáticamente se resetea el flip-flop. Es decir, la clave del flip-flop está en este conexionado. Se setea, se pone en 1 cuando habilitamos el registro y se pone en 0 cuando leemos el registro. Por último, la información le llega a través del buffer y, como dijimos, automáticamente se pone un 0 en este flip-flop. Es decir, para escribir en este flip-flop 1 y 0 no tenemos que usar LDR ni STR. Lo hicimos de una manera un poco más inteligente. Y se setea y resetea en el momento en que escribimos y en el que leemos el registro. ¿Sí? Ahí terminaría el proceso. Bien. Ahora, viene esta pregunta. ¿Qué se les ocurre? Como dijimos, hemos resuelto el proceso en este sentido. Ahora, tenemos que enviar en el sentido inverso. ¿Qué ideas tenemos? O sea, esto está perfecto. ¿Sí? Pero ahora queremos mandar información del que llamamos consumidor al que llamamos productor. Lo mismo pero al revés. ¿Pero a qué le llamas lo mismo, Rosalba?
¿Sí? O sea, ¿tenemos que repetir todo este circuito? ¿O podemos reutilizar parte de ese circuito? Ahí va un poco la pregunta. Fernando dice que no. Si alguno quiere hablar, hable, ¿no? No hay problema. Si quieren habilitar o escribir por ahí, como les resulte más cómodo. Solo registro y buffer. Ajá. Bien. Veamos. Fernando dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un registro acá. Un buffer aquí. ¿Sí? Algo así. ¿Esa era la idea, Fernando? ¿Por ahí va? Bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Funcionará? ¿No? ¿Va bien? ¿Está incompleto? O sea, un poco es lo que decía Rosalba, creo que era Rosalba. Duplicarlo, bueno, estamos duplicando parte, vemos si podemos recuperar algo. Dice, habría que conectar el deco bien. Rosalba dice que falta un flip-flop. Santiago dice, debería estar conectado, así que un flip-flop. Bien, bien. Como dice Rosalba y Santiago, nos va a faltar acá un flip-flop nuevo. Lo único que puedo usar es el deco, dice Santiago. Bien. Porque acuérdense que ahora tenemos que habilitar este buffer, habilitar este registro, ¿sí? Entonces este buffer lo vamos a habilitar del deco y este registro lo vamos a habilitar del deco, ¿sí? Y las salidas de este flip-flop, que era la pregunta que había hecho Rosalba hace un rato. Ajá, dice Rosalba que tenemos que agregar dos buffers. ¿Te parece, Rosalba? ¿Seguro? ¿No podemos reutilizar algo de lo que hay ahí? Ah, perdón. ¿Qué le dio Rosalba? Perdón, Santiago. Arriba decía Rosalba. Mala mía. Es Santiago. Sí. Me confundí. Perdón, Santiago. Te decía, ¿por qué decís que tenemos que agregar un buffer? ¿No se puede reutilizar algo de lo que hay ahí? Es Rosalba Gianotti. ¿Qué opinan los demás? Esos buffer tienen implícito un sentido. ¿A qué buffer te referís, Santiago? Sí, todos los buffers tienen entrada y salida, digamos. A los que me ayudan a leer. Ah, está bien. A ver, vos te referís a estos buffers que tienen un sentido. Sí. Bueno, Santiago dice que hay que agregar dos buffers. O sea, no está mal lo que plantea Santiago, ¿sí? Pero yo creo que lo podés reutilizar a estos. Pongamos el buffer. O sea, ¿cuál sería el problema? Que es lo que no logro entender, de hacer esto. Ah, bien. Santiago dijo, puede usar otra línea del buffer. Ahora sí, Santiago. Por eso, o sea, no estaba mal lo que vos decías. O sea, agregar otro buffer funcionaría, pero el tema es que no es necesario. Recuerden que este buffer nosotros estábamos usando una sola línea. ¿Sí? O sea, cada buffer tiene 8 bits y nosotros estamos usando uno solo. Y lo mismo pasa con este. Entonces podemos hacer, como lo planteó Santiago recién, primero decía que no lo veía, pero ahora lo ven, no sé si todos lo ven, hacer esto. ¿Sí? Bien, Rodrigo dice que sí. Ahora mi duda es, ¿en qué dirección
¿Se acuerdan que habíamos dicho recién? Que este buffer estaba mapeado en una dirección y este registro estaba mapeado en otra. Entonces, a través del decodificador decidíamos si leíamos. Como dijimos recién, usamos el comando LDR y definiendo qué dirección poníamos en el comando LDR, o sea, dónde íbamos a leer, lo que estábamos leyendo era o la bandera o el registro en función de la dirección que poníamos en el address bus. Ahora mi pregunta es, ¿en qué dirección se mapea el nuevo flip-flop? ¿Sí? Tenemos una dirección para este flip-flop, una dirección para el buffer, agregamos un nuevo flip-flop, que dijimos que lo conectábamos al buffer, y mi pregunta es, ¿en qué dirección tengo que ir a leer este nuevo flip-flop? Claro, es lo que dice Santiago. Fíjate que cuando el decoder, ya sea tanto del productor como del consumidor, lo que mapea es el buffer, no el flip-flop. Entonces lo que vamos a hacer es, a la misma dirección que leíamos antes el flip-flop 1, en la misma dirección vamos a leer el flip-flop 2, nada más que nos llegan 8 bits. Y de esos 8 bits nosotros estamos usando uno solo. Ahora vamos a tener en otro de esos 8 bits, depende de cómo conectemos el buffer con el flip-flop, vamos a tener el dato del segundo flip-flop. Y lo mismo va a suceder en el consumidor. Antes teníamos un solo bit y ahora un solo bit usado de los 8. Es decir, nos llegaba un byte y de ese byte nosotros enmascaramos el bit menos significativo y sabíamos qué dato estaba en este flip-flop. El flip-flop que vamos a agregar ahora, lo que va a hacer es agregarle otro bit que tenga valor a este byte completo. ¿Sí? Ahora, de los 8 bits que leemos cuando vamos a leer la dirección del buffer, hay 2 bits que nos interesan. ¿Sí? Sí, sí, como dice Santiago, el de 0 y el de 1. Esto es lo que acabamos de armar. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos el registro y buffer original, que es para pasar la información en este sentido, el registro y buffer para pasar en el otro sentido, ¿sí? Tenemos los dos flip-flop. ¿Por qué teníamos dos flip-flop? ¿Qué función cumple el flip-flop verde y qué función cumple el rojo? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa si hay un 1 en el flip-flop verde y qué significa si hay un 1 en el flip-flop rojo? Si alguno me siguió, no sé. Si no, los perdí. Santiago parecía que venía. El 1 en verde es que tengo datos. Ajá. ¿Y el 1 en rojo? Rosalba, esta vez sí es Rosalba. 1 en rojo es que tiene que leer el productor. Exacto. Santiago dice, eran si podían escribir o leer. Sí, sí, claro, pero el tema es qué diferencia tiene el verde con el rojo. El 1 en verde es que tiene que leer el otro, debe ser el consumidor. Claro. O sea, indicaba si había o no leer un dato de un procesador a otro. Claro, claro, claro. Está bien lo que dice Santiago. O sea, si hay un 1 en alguno de estos flip-flop, quiere decir que hay un dato. ¿Sí? Y si hay un 0, quiere decir que no hay dato en estos registros. Por eso están en verde y en rojo. El flip-flop verde está marcando al registro verde y el flip-flop rojo al registro rojo. Y como dijeron recién, si hay un 1 acá, quiere decir que hay un dato en el registro verde que es el que va en el sentido original, es decir, desde el micro que le hemos llamado productor al consumidor. Mientras que si hay un 1 en el flip-flop rojo, significa que el dato que tenemos en realidad está en el registro rojo, que es el que servía para enviar información al sentido inverso, es decir, desde el consumidor al productor.
Y si hay un 0, significa que no hay datos, como dijimos, si en el verde está relacionado con el verde y el rojo con el rojo. ¿Sí? Esa información llega a través de este byte y de este byte que se lee con un comando LDR de cada uno de los micros, siempre que pongamos la dirección correcta, que es la que habilita el buffer. ¿Sí? Una vez que leemos este byte, nos trae los 2 bits, sabemos si hay información para leer sabemos si hay información para leer y sabemos si ya leyeron la información que escribimos para escribir. Y lo mismo sucede desde el otro micro. O sea, cada uno de los micros funciona en forma independiente del otro, que era un poco lo que planteamos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Queda un paso más, pero ese se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, comentario, alguna mejora que le pueda hacer al circuito. ¿No? Supongamos que lo entendieron. Y vamos con lo último. Ahora queremos crear un tercer procesador. O sea, teníamos esto, y le agregamos acá un address bus y un data bus del procesador número 3. ¿Cómo lo conectamos? ¿Alguna idea? Franco dice, ese nuevo procesador necesitaría un deco y un buffer más. Bien. Es repetir lo que ya hice en los otros dos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar, la idea es que lo hagan ustedes, pero bueno, lo escribo acá chiquitito. Mínimamente vamos a necesitar un registro y un buffer, ¿sí? Que conecte la información para allá. Y después vamos a necesitar un registro y un buffer que mande la información en el otro sentido. ¿Sí? Y eso es con este micro. Tenemos que repetir con el otro micro. Además, este nuevo procesador va a necesitar, fíjense, que el microproductor tiene su propio deco y su buffer. Y el consumidor tiene su deco y su buffer, ¿sí? Para leer las banderas. Entonces aquí también vamos a necesitar que este tenga su propio decodificador y su propio buffer para leer las banderas. ¿Y qué opinan de las banderas? Sí, como dice Santiago, va a necesitar un decodificador para la dirección del micro, que es este deco que pusimos acá. ¿Cómo resolvemos el tema de las banderas? ¿Sí? ¿Cuántas banderas harían falta? Y yo entiendo que sí. Es como dijo Fernando, 2 flip-flop más, dijo Santiago. Me parece que serían 2 flip-flop por cada camino de información. Es decir, acuérdate que tenés un camino que va ida y vuelta así, y el otro ida y vuelta así. Entonces vas a necesitar 2 flip-flop aquí y 2 flip-flop acá. Claro, como dice Santiago, serían 4. Bien. Claro. No. Bien, bien. Es como dice Santiago. Si bien hemos agregado un buffer nuevo, pero recuerden que este buffer era exclusivo de este micro. Estos flip-flop lo podemos conectar a este buffer, además de este. ¿Sí?
Y lo mismo estos flip-flop, que sirven para conectar el micro nuevo con el consumidor, van a tener que entrar a este buffer, además del buffer nuevo. No, yo creo que 4. Santiago dice que cada uno tendría 3 bits ocupados. No sé si conté mal, pero me parece que 4. Porque acuérdate que, tomemos este buffer, por ejemplo. Este buffer tenía 2 bits ocupados porque eran los bits de salida y de entrada, por así decirlo, en este sentido de comunicación. Ahora, cuando el microproductor se comunique con el micro nuevo, va a tener otros 2 flip-flop que van a ser entrada y salida en este sentido. Entonces entiendo que van a ser 4. Dice Santiago, por cada conexión iban 2. Claro. Sí, sí, sí. O sea, un poco repetir lo que hicimos, pero en 2 vías. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. Con eso terminamos la clase práctica de hoy. No olviden que a las 10, en 5 minutos, empieza la clase de Esteban, de teoría. Esta conexión de todos no parece muy... No, claro. Sí, sí, no es lo que se usa. No serviría una conexión de todos contra todos. Esto es simplemente un ejercicio, o sea, ni siquiera es eficiente de uno contra uno. Este es un ejercicio para ver cómo podríamos conectar 2 micros, ¿sí? A través de un direccionamiento de memoria, ¿sí? Porque, ¿cuál es el tema? Que uno normalmente entiende que un address bus y un data bus va conectado sí o sí a una RAM. En los prácticos vimos que no, que lo podemos conectar a otros dispositivos, incluso a circuitos combinacionales, teniendo la precaución de agregarle registros y buffer. Y ahora lo que estamos viendo es cómo conectar un address bus y un data bus a otro address bus y data bus que incluso funciona a otra frecuencia y con otro programa que no necesariamente está sincronizado con el nuestro. Pero sí, no es una cuestión de eficacia, sino de funcionamiento, como dice Franco. Muy bien. Si no hay ninguna duda, aprovechamos para terminar la clase, así les quedan unos minutos antes de la clase de teoría de Esteban.